Bueno, muy bien, ¿cómo están? Vamos a dar comienzo a una nueva clase de base de datos 2 para la Tecnicatura Universitaria en Programación de la Extensión Áulica de ASENCAM de la Universidad Tecnológica Nacional y en esta oportunidad vamos a charlar sobre lo que son la base de datos no SQL, es decir, aquella base de datos que son la oposición, se podría decir, que no es tanto oposición, sino que es un complemento, ya vamos a ver por qué, de las relacionales. Es decir, todo el primer cuatrimestre se estuvo hablando de base de datos uno y después, por supuesto, en base de datos 2 completamos, ¿no? Completamos todo lo que es la teoría y, por supuesto, la práctica que todo profesional informático tiene que conocer para poder estar completo, formado académicamente de forma completa y de esa forma tener una visión más adecuada cuando tenga que enfrentar el desarrollo de cualquier pieza de software o cualquier proyecto al cual sea bienvenido a participar. Realmente ahí es donde por ahí se tiene que ver esta parte, ¿no? O sea, que el profesional trate de siempre tener claro la importancia de los conceptos. No podemos salir porque ya hice un sistema con base de datos relacional, ya sé usar Postgres, sé usar MySQL, sé usar no sé, alguna otra base de datos, resulta que ya me creo que estoy completo cuando queda un gran caudal de información y de conocimiento todavía por abordar, como es el caso de lo que nos toca hoy, que son las bases de datos no SQL. Vamos a tratar que en esta clase de tener una comprensión lo más avanzada posible para poder conceptualizar lo que es no SQL, que no es que significa no el SQL, sino que es not only, sería no solamente SQL, esa es un poco la traducción exacta, porque lo que quisieron hacer es completar, es decir, que no solamente la posibilidad del SQL era todo, se dieron cuenta a medida que fueron, por supuesto, estudiando. Recuerden que esto arranca en los 70, es bastante joven toda esta parte teórica, donde los científicos, basados en la teoría de conjunto, hicieron el modelo relacional en función de las tablas, bueno, todo lo que ya sabemos, ¿no? Y después se fueron dando cuenta que ese modelo, tremendamente íntegro en sus datos, preciso y demás, cuando tenía que escalar, se complicaba. Con todo el avance de las redes sociales, con todo el avance del cúmulo enorme, gigantesco de datos que trajo la Internet a partir del año 2000, pero en realidad de 2010 como que pisó el acelerador a una manera terrible y bueno, eso apuró muchísimo de estos proyectos que estaban ya ahí en cartera, ¿no? Se estaban pensando que había que buscar una salida porque el modelo racional se iba a quedar corto, como de hecho, bueno, ocurre, y había que traer al ruedo, había que traer al juego esto de la persistencia de los datos, algo que complemente, algo que realmente sirva para manejar de otra forma, cuando los datos son extremadamente voluminosos y no necesitamos absoluta precisión, ¿no? Es ahí un poco donde empieza a calar un poco más hondo todo este concepto nuevo de lo que es no solamente SQL o no SQL, ¿no? Vamos a tratar de ver cómo sería el uso práctico de esto, ¿sí? ¿Para qué lo usamos? ¿No? Fundamental, siempre que vemos una herramienta tenemos que tratar de tener claro cuál es su uso, ¿no? Caso contrario, ya estamos mal, ¿no? Entonces, fundamental que vayamos perfilando para qué es cada una de las cosas. Si tenemos que definirlas a las bases de datos no SQL o not only SQL, ¿no? No solamente SQL, tenemos que decir que es otro sistema de almacenamiento que va a completar el modelo relacional tradicional para tener una estructura más flexible. Es decir, va a restar lo que se podría decir un poquito de esa rigidez que tiene el modelo tradicional relacional. Es rígido, ¿no? Extremadamente. Y por supuesto, lo va a ablandar, lo va a flexibilizar para obtener eh, ventajas, ¿no? Mayores ventajas en varias cositas que ya vamos a ir analizando que avancemos con la clase. Van a surgir, como le estaba diciendo, para satisfacer una necesidad escalable, es decir, cuando
no podíamos llegar y lo venían viendo, ¿no? Venían lo que se venía y bueno, llegó, así que hoy las nuevas SQL están a la orden del día en varias cuestiones, ¿no? Varias cuestiones que, de hecho, varios sistemas se terminan utilizando ambos modelos. Modelo relacional para todo lo que es la parte ósea, la parte rígida, la parte íntegra de datos, ¿no? Precisa, y la no relacional al lado, como complemento, para todo lo que tiene que ver con el volumen, con el escalamiento global, se podría decir también, ¿no? Que no es un tema menor hoy, o sea, hoy cualquier proyecto mediana envergadura, por supuesto, ni hablar de los grandes, todos están pensando siempre en una escalabilidad global, es decir, mundial, ¿no? O sea, que tenga llegada a todos los mercados, que tenga llegada a varios puntos, y bueno, y eso, por supuesto, eh, implica un soporte tecnológico de importancia que, como ya vamos a ver en las próximas filminas, comienza a flaquear el concepto del modelo relacional como lo tenemos pensado, ¿no? Entonces, este modelito no SQL va a venir a ayudarnos a poder completar, hacer algo más completo, más grande. No es que lo reemplaza ni es que uno del otro, sino que no, se complementan perfectamente, ¿no? Es decir, uno solo no podría, no sería perfecto. En cambio, ambos sí, ¿no? Y aquí aparece lo que es el concepto de escalabilidad vertical y horizontal, que si vemos un poco esta tablita, que bueno, está llena de palabras raras, pero ya la vamos a ir viendo qué pasa. Eh, si nos paramos un poco en lo que es el modelo de datos, eh, recordemos que tenemos las tablas en el modelo relacional, y en el NoSQL vamos a tener distintas formas de presentar los datos, en su mayoría documental. Ya vamos a ver cómo se divide después ese enorme complejo de uso que se está dando hoy a nivel mundial, ¿no? Documentales, clave-valor, que van teniendo relevancia. Ya salimos de la tabla y nos pasamos a archivos de texto modelo parecido al JSON, como para que se puedan ir dando una idea, ¿no? Es una de las opciones. Hay otras. En cuanto a su esquema, bueno, le decía la rigidez del relacional, totalmente predefinido. Recuerdan que establecemos todo ya de una, bueno, lo indexamos, le ponemos la clave, la key, la foraña, bueno, hacemos todo el encuadre para que sea perfecto, ¿no? Para que eso después nos dé precisión, que es lo que buscamos, e integridad de los datos, ¿no? En cambio, el esquema no SQL es totalmente flexible, dinámico, incluso hasta sin esquema. O sea, podríamos decir hasta sin ningún tipo de orden, ¿no? Insisto, imaginen un JSON gigantesco, ¿no? Un archivo, con los datos que quieran adentro y todos distintos. O sea, sin ningún tipo de patrón a seguir, para nada, ¿no? Y la escalabilidad, y acá está el tema medular, que esto es lo que hace dar el paso, en realidad, porque hasta acá lo que venimos viendo no son formas de grabar los datos, o sea, tampoco es tan grave, ¿no? Pero acá sí, en la escalabilidad es donde viene el tema, que lo hace dar el paso a este modelo, ¿no? ¿Por qué? Bueno, ahí me equivoqué, pues ya lo voy a corregir. Quise poner requiere más potencia en vertical. eh, y el horizontal requiere más servidores. Es decir, en la escalabilidad vertical que tiene el SQL, lo que vamos a necesitar es una máquina con más memoria, más capacidad de proceso, más core, ¿no? Más procesadores y más memoria, más disco. Una máquina. Eso lo que lo hace es que se limita físicamente en algún momento. Esa super máquina tiene un límite. En cambio, el agregar servidores no tiene límites. Entonces, como que ahí es donde termina de dar ese gran paso, ¿no? La escalabilidad horizontal. Podemos trabajar agregando máquinas en distintas partes del mundo. De hecho, así trabajan los grandes servidores, los grandes portadores hoy de datos, ¿no? Y en cuanto a las transacciones, obviamente en el SQL trabajamos con el sistema ya gran conocido de el ACID completo, ¿no? Donde garantizamos la no redundancia, garantizamos la integridad y demás, la transacción, obviamente. En cambio, en el NoSQL trabajamos con un ACID totalmente parcial o un base, que también es algo
similar, mucho más relajado, ¿no? No hay tanta fuerza ahí en la rigidez que tiene el anterior. Así que, como ven, ya vamos abriendo un poquito la cabeza acerca de a qué nos estamos enfrentando, ¿no? Son cuestiones que no podíamos abordarlas desde el sistema y del concepto del modelo relacional. Entonces aparece este modelo, no solamente el SQL, o sea, el no SQL, para poder dar ese paso, que por supuesto nos presenta todas estas formas de bases de datos que ustedes ven aquí en pantalla. Tenemos varios tipos de bases de datos no SQL. Es decir, no es que cuando vemos el modelo relacional hay un solo tipo, ¿no? Ese es el modelo. Bueno, aquí como que hay varios modelos dentro del modelo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, avanzamos con el clave valor, con los documentales, con los grafos, con los columnares. Es decir, son distintas formas de manejar los archivos, los datos que se persisten, se manejan de forma distinta. ¿Mm? El clave valor, bueno, obviamente como hacemos incluso cuando tenemos un array, vamos a manejar una clave y un valor. Y ahí tenemos dos ejemplos, el Redis y el DynamoDB. Son dos modelos, motores de base de datos que se manejan de esa forma. Las documentales, que son la gran mayoría, superan el 50% a nivel mundial en su uso, son datos JSON o similares. De hecho, usan lo que se llama el formato, en vez de JSON, el BSON. O sea, en vez de JSON, el BJ, el BSON. Le ponen una B en lugar de la J. ¿Por qué? Porque hablan de un archivo similar al JSON, igual prácticamente, ¿no? Pero en binario, que por supuesto ahorra memoria, bueno, muchísimo, y se puede trabajar a una velocidad terrible porque estamos ahí de lo que es la máquina, ¿no? En ese sentido, como que hay una gran ventaja. Bueno, aquí está la gran conocida ya, la MongoDB y la Coach, que son grandes motores conocidos y de gran uso por su versatilidad, por su dinamismo y bueno, por todas sus posibilidades de manejo a piacere, es decir, prácticamente se puede guardar lo que uno quiere. Claro que después, si queremos ser precisos, tenemos que saber de que ahí no vamos a tener o vamos a necesitar mucho tiempo para depurar todos los datos, ¿no? Sí te entrega el dato a una velocidad inaudita y grandes cúmulos de datos, pero bueno, después tenés el problema cuando vos querés precisión, ¿no? Los grafos, también, para manejar cuestiones a ese nivel, ¿no? Con coordenadas y demás. Tenemos dos ejemplos ahí, el NIO 4J o el NIO 4J, como quieran llamarlo, y el Amazon Neptune. Y los columnares, como les decía, que son datos organizados simplemente en columnas, como Cassandra y HBase. La HBase, a su vez, tiene esa posibilidad de que yo no sé, creo que ya les he comentado, que se usa bastante en el Spring Boot de Java, eh, que es una base de datos en memoria, así que no hace falta instalar nada, no hace falta tener un motor andando en segundo plano, nada, nada absolutamente cuando uno quiere probar un proyecto, que eso también es muy importante, ¿no? Que si no tiene que tener tantas cosas andando que llega un momento que bueno, se usa bastante para ese tipo de cosas también, para pruebas, ¿no? Muy bien. Y por supuesto, bueno, para grabar datos en cantidades sin duda, ¿no? ¿Cuándo vamos a usar las no SQL? Bueno, acá es donde empezamos ya a puntualizar específicamente cuáles son los usos de esta herramienta. ¿Cuándo? Bueno, primero y principal, grandes volúmenes, es decir, ya estamos hablando, pero de muy grandes volúmenes, ¿no? Estamos hablando de una tabla de 50 millones de registros, no, algo grande, grande, en serio, y que a su vez crece constantemente, es decir, algo que crezca a 10 millones de registros la hora, una cosa así, o sea, algo realmente grande, grande, ¿no? Alta velocidad, es decir, necesito alta velocidad. Imaginen trabajar con todo el tema del cúmulo de clics, todo lo que tenga que ver con grandes empresas que trabajan a nivel mundial con variedad de productos, con variedades de opciones, bueno, todo lo que tenga que ver con en la navegación de los usuarios, otro gran tema. Bueno, eso suma enormemente cantidad de datos, que por supuesto estas bases de datos vienen perfectos. Cuando necesito manejar variedad de datos, es decir, tengo que mezclar datos y los datos cambian todo el tiempo, es decir, no tengo un patrón, es decir,
Hace una semana estoy trabajando con un cúmulo de clientes que le estoy siguiendo con determinadas características, pero a la semana siguiente me aparecen 10 características más que sería bueno que las pudiera registrar o seguir. Bueno, después cambia la tendencia y tengo que registrarle 50 opciones más de características que están llevando adelante. Entonces todo eso se permite de forma dinámica. O sea, no tengo que estar pensando en la columna, en la estructura, en la relación, en la redundancia, todo ese tipo de cuestiones. Eh, por supuesto, la normalización acá no existe, ¿no? Todas esas cuestiones debemos tenerlas presentes de que aquí nos viene a dar la solución para ese tipo de situaciones que acompañan a veces y que de un modelo SQL no lo podría manejar. Por más que lo intente, sería extremadamente limitado, sería como una muerte anunciada. Entonces, eh, es preferible ya saber que se debe trabajar en la dualidad de los modelos. Y por supuesto, cuando quiero distribuir algo a nivel global, es decir, quiero manejar distintos centros de datos, varias partes del mundo, bueno, ideal también para ese tipo de manejo. Vamos a analizar Mongo, que bueno, va a ser una de las más conocidas, que seguramente con la primera que se van a topar. Y de hecho, unos pequeños ejemplos, como también para poder hacer un paralelismo, más que nada con lo ya conocido, que es el mundo SQL, ¿no? Insisto, no es una gran diferencia porque en realidad cómo la base de datos guarda las cosas, si solo lo entendemos y lo vamos a conocer, pero lo importante de nosotros es cómo después accedemos a los datos, ¿no? O sea, simplemente eso. Y se van a dar cuenta que es una simple sintaxis, ¿no? Parecida al SQL, pero escrita en otro lenguaje, que por supuesto nos trae los mismos resultados. Esta es una base de datos que se llaman documentales porque se trabaja con documentos BSON, que son los les decía, tienen gran similitud con los JSON, pero en forma binaria. Esos documentos se agrupan en colecciones, que son parecidas a las tablas, pero en colecciones, eh, y son dinámicas, y no tienen para nada una estructura rígida, totalmente flexibles y pueden tener todas las opciones que quieran del lado del motor, ¿no? Para poder consultarse. Y son escalables horizontalmente. Bueno, todas las características que estuvimos mencionando del NoSQL, por supuesto la MongoDB la tiene. Redis, que es otro modelo de base de datos eh, de clave valor, en este caso, tienen velocidad extrema. ¿Por qué? Porque acceden rápidamente por la clave. O sea, tienen, también tiene opción Redis de almacenamiento de memoria, sí, este es dual, ¿no? Puede tener tanto el motor instalado en un servidor o puede trabajarlo en memoria también. Son muy versátiles las estructuras y pueden trabajar con todo tipo de datos, incluso los complejos. No tienen problemas, todo tipo de array, matrices, hashes, listas, sets, diccionarios, bueno, todo lo que se nos ocurra se puede manejar sin problema. Y por supuesto tienen funciones avanzadas que le permite generar muchas transacciones con una extremada autonomía sin ningún tipo de problema, con resultados tremendos. O sea que en ese sentido han logrado algo que realmente funciona muy, muy bien. El Neo4j, como le decía, para los grafos, ¿no? Generalmente sirve mucho para relacionarse, ¿no? Aquí tenemos algunos pequeños ejemplos, ¿no? Si queremos consultar, como verán, tiene una sintaxis un poco más rudimentaria, se podría decir que no es tan amigable si se quiere, porque trabaja más cerca del lenguaje máquina, ¿no? Sí, un poquito más directo por ahí cuando se procesan estas cosas. Y por supuesto eso va de la mano también de la velocidad. Cassandra es un modelo de base de datos llamado de los columnares, ¿no? Tiene una arquitectura distribuida totalmente. Es un poco el modelo a usar si uno quiere trabajar
a nivel distribuido, ¿no? Está pensado desde ese punto, ¿no? Eh, Todo lo hace en base a columnas, es un poco gracioso si se quiere, ¿no? Eh, pero no tienen, o sea, la columna lo que tiene es como una entidad propia, no tiene relaciones con las otras. Después le hacen las relaciones, pero en definitiva no es algo extremadamente rígido que ya nace una columna relacionada con la otra, sino que después puede cambiar, puede variar, pueden ampliar, pueden aparecer nuevas y de esa forma poder volver a conectarse. Eso es lo que lo hace, por supuesto, una ventaja gigante. Y la replicación global, que bueno, como le decía, si uno quiere crecer, necesita de esto, necesita poder saltar de un servidor, un data center a otros, sin necesidad de tener esa rigidez, porque la forma de compartir los archivos y de trabajar en conjunto es otra totalmente distinta que no podemos llevar adelante en el modelo relacional. Fíjense lo que les comentaba, el caso de la documental, que es este azul de aquí, el más oscuro, tiene un porcentaje bastante grande, ¿no? De uso mayor, de adopción en general, que el resto. O sea, la documental es un poco lo que más se ha llevado el mercado, pero por una cuestión obvia, ¿no? Que es la cantidad de datos que hay moviéndose de ese tipo, ¿no? De ese tipo. En cambio, los otros datos, tanto grafo como clave de valor, están manejados ya para unas cuestiones un poco, se podría decir, más específicas y por supuesto de menos uso, y que hay menor cantidad de datos, menor cantidad de cúmulo de datos, y de hecho algunos datos son los que no varían, como las posiciones, los GPS, por ejemplo, la latitud, la longitud, bueno, las coordenadas y demás, que bueno, se manejan de esta manera, ¿no? Bueno, para instalar esto es muy sencillo, directamente ir hasta el sitio, ver, elegir el sistema operativo y trabajar. Es idéntico a cómo trabaja cualquier modelo de base de datos, o sea, va a tener una ejecución en segundo plano del demonio, del archivo que le da vida, que corre en segundo plano para que funcione. Como cuando tenemos instalado Postgre hacemos lo mismo, cuando instalamos SAMP para que levante MySQL, un servidor y un servidor web, bueno, es lo mismo. Se instala y hace eso exactamente. Y por supuesto, una vez que ya está corriendo, podemos comenzar a trabajar directamente con los comandos básicos, ¿no? Es bastante similar en algunas cosas, por ejemplo, el use o el use es parecido al SQL. Para insertar, bueno, no, ya ahí ya tiene otro tipo de formato. Usa esto, tipo método sería, ¿no? DB, usuarios, insert one. Esto para insertar un dato, ¿no? Si tenemos que insertar varios otros. Y cuando quiero buscar directamente con esto, o cuando quiero filtrar directamente, llamo el mismo método find, pero le coloco el parámetro entre llaves. En este caso sería edad menor a 25, ¿no? Esto GT significa el signo, ¿no? De menor o mayor, dependiendo de cómo se escribe. Bueno, cuestiones de sintaxis específicamente, nada para asustarse, hoy menos que menos porque tenemos la posibilidad de consulta instantánea como cualquier IA, así que eso no nos va a complicar para nada, pero sí tenemos que saber por qué y cómo se hace. Bueno, eso es lo que estamos descubriendo y por supuesto nos va a completar profesionalmente como para poder tener idea de qué pasa cuando tengo que trabajar con un cúmulo de datos, de lo cual es totalmente variable, totalmente dinámico y es muy, muy voluminoso. Va a poder hacer lo mismo, o sea, exactamente lo mismo que hacemos en el modelo relacional. Si podemos filtrar, hacer select, proyectar, agregación, bueno, exactamente lo que puedo sumar, bueno, todo lo que hacíamos con los selects, bueno, con el suma, el count, bueno, tiene su paralelismo en lo que es la parte de sintaxis. Lo mismo para indexarlo y, por supuesto, para hacer algún tipo de combinación que necesite para relacionar los datos. Tiene toda su sintaxis paralela. Aquí tenemos un modelo del lado izquierdo, SQL, y del lado derecho lo que sería la parte que le corresponde a la sintaxis. Yo quiero crear la tabla directamente. Fíjense, en MySQL yo tengo que crear una tabla y establecer sus atributos, ¿no? Sus características, sus columnas. En cambio, en Mongo no SQL directamente creo productos, creo la colección productos.
que después la colección producto se va a ir modificando de manera automática y dinámica. Cuando yo ingreso a este producto, le estoy ingresando nombre, precio, categoría y a su vez le pongo las especificaciones, pero después yo puedo ingresar otro producto que pueda tener aquí vencimiento. Es decir, otra característica más sin problema, ¿no? No hay ningún problema. Y por supuesto le puedo agregar especificaciones, ¿no? Y después le puedo buscar por cualquiera de estas. Es algo, bueno, monstruoso en ese sentido. Es como volver a la época de antes cuando trabajábamos con archivos, pero ahora es una base de datos, ¿no? Es algo muy loco esto porque, bueno, usando todo lo que por ahí sabíamos de toda esta versatilidad que podemos tener en cuanto uno le puede agregar cuestiones a un archivo, a un array, a una matriz, lo que sea, ¿no? O un modelo similar a un JSON, como podría ser esto. Y después, por supuesto, gracias al desarrollo de los motores que se ha logrado con estas bases de datos, podemos después buscarlos, esos datos, filtrarlos y traerlos a una velocidad parecida a la de la luz, más o menos, ¿no? Esa es un poco la analogía que podríamos hacer de esta maravilla que son las NoSQL. Maravilla para, por supuesto, este tipo de situaciones, ¿no? Quiero llevar las cuentas de un banco, necesito un modelo relacional. Ventajas de las NoSQL para las aplicaciones modernas. Bueno, va a tener un desarrollo muy ágil, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, como ven, se podría decir que si ya te gustó toda no sé, por ahí venís del palo de Python, venís de JavaScript, que se maneja mucho todo esto de JSON, toda esta parte de los archivos, toda esta cuestión dinámica interna de un archivo que se le pueden agregar atributos y demás. Bueno, es como que es el mismo idioma, ¿no? En ese sentido, como que es una gran ventaja. Eh, pero claro, yo lo que siempre pongo el punto en esto, ¿no? Es que no nos podemos ir a que me gusta más porque es más fácil o porque me gusta o porque me siento más cómodo. No, el tema es qué es lo que resuelve. Insisto, yo no puedo hacer una aplicación de gestión donde tengo que trabajar con modelos precisos, donde tengo que trabajar con bajísima redundancia, tengo que tener las transacciones totalmente controladas y estaría como pecando por ahí, ¿no? De trabajando de una manera que no sería la correcta porque estoy usando algo que no está adecuado específicamente para eso. Si necesito escalar, bueno, sí, yo seguramente puedo sacar datos que los necesito trabajar, bueno, puedo incluso trabajar con datos de la aplicación del modelo relacional y por supuesto trasladarlos a la otra base de datos no relacional para poder escalarlos mundialmente y después que esos datos sean convertidos a otro modelo relacional local donde aterricen. Bueno, también puede ser, sí, por supuesto, cómo no. Pero siempre manteniendo la integridad. Entonces yo necesito que el modelo relacional me garantice eso. Es el único que me lo va a garantizar. Entonces ahí es donde va a depender también del profesional de qué decisión tomar. Y tiene alto rendimiento, es decir, yo necesito dinamismo, variedad, velocidad y gran cúmulo de datos y por supuesto escalabilidad horizontal. Quiero globalizarme, bueno, obviamente este es el modelo, esta es la herramienta para trabajar desde ese punto de vista. Como complemento del modelo relacional, siempre insisto en eso porque no me animaría, ¿no? En basarme exclusivamente en esto. Bueno, sí, podríamos plantearnos un proyecto práctico de esta naturaleza. Tienda en línea sería la cuestión, por supuesto, de lo básico que ya conocemos, más todo el modelo del manejo de los clientes y sus características de navegación, que eso trabaja mucho con la parte después de ofrecimiento de producto. Es decir, no es la tienda en línea tradicional en la cual el sistema no entiende mucho, sino que solamente responde a que el cliente pida algo y lo manda al carrito, sino que no, el cliente ingresa y la aplicación comienza a conversar, ya sea con imágenes u ofertas o lo que sea, interactuar dinámicamente con el usuario en función de la actividad previa que ha tenido ese usuario en ese sistema. Bueno, eso lleva a un cúmulo importante de datos que por supuesto lo ideal es manejarlo con una NoSQL sin ningún tipo de problema. Este proyecto conviene hacerlo con un paralelismo, es decir, tratar de hacer una comparativa en lo que es
el funcionamiento del proyecto andando en Mongo y, por supuesto, la comparativa con el proyecto andando en el SQL tradicional, para poder saber cuál es la diferencia de trabajo, ¿no? Bueno, ahí da lo que demoraría esto, si se pusiera en marcha, por supuesto, lleva un trabajo que tiene esa duración aproximadamente en gente con experiencia directamente, ¿no? Como ven, no es nada tampoco simple ni sencillo que se hace en un par de horas, sino que no, hay que trabajarlo para que realmente llegue a su fin con buen puerto. Es un proyecto de investigación, obviamente, ¿no? No es algo sencillo. Bibliografía, he puesto algo aquí porque puede ser necesario, porque hay demasiados conceptos que por ahí como que quedan como con blancos o con dudas, y bueno, está interesante poder incluso abordar alguna de esta bibliografía que pueda ser necesaria. Y por supuesto, recursos en línea hay bastantes, ahí están mencionados algunos, que pueden servir como para tutoriales y demás que siempre vienen bien, para ampliar, más que nada, llevar un poco a la práctica. Insisto, no es sencillo poner en práctica esto porque, como les vine diciendo ya incluso desde antes de la clase, antes de comenzar la grabación de la clase, es una cuestión de que es complejo llevar adelante la prueba con proyectos de gran envergadura, es decir, dónde consigo el caudal de datos como para hacer una prueba de una Mongo que, bueno, que necesite, no sé, 5 petabytes de datos, o sea, es bastante complicado. Yo creo que lo importante es estar en conocimiento como para que si me toca interactuar en una charla, en una participación, o estoy en una empresa donde se cae un proyecto con este tipo de habilidades, por supuesto estoy enterado y sé cómo funciona y creo que ya eso es un gran paso, obviamente. Ya tenemos la hoja de ruta de conocimiento como para poder ahondar y profundizar en cada uno de los detalles que siempre van a venir bien. Bueno, creo que con esto hemos dado por terminado esta presentación de lo que es base de datos no SQL. Vamos a dejar por acá y vamos a pasar a preguntas, la parte práctica como hacemos siempre. Así que de momento eso es todo y hasta la próxima. Gracias.